disfruta tu soltería, disfruta el estar solo, disfruta el servir solo, disfruta el salir de viaje, disfruta de tus amigos, disfruta de tus padres. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Emanuel Podcast. Estamos en esta temporada de enamorados y tenemos una nueva pareja. Quisiera que se presenten, por favor. Efraín. ¿Cómo están? Mucho gusto, soy María José. Efraín y María José son miembros activos de nuestra iglesia y tienen un testimonio que es muy impactante, que es muy chévere como Dios ha obrado en ellos. Y quisiera comenzar con eso, que nos cuenten un poquito sobre cómo empezó su relación. ¿Ya? La relación de nosotros comenzó en medio de la iglesia de hogar. Recuerdo que el tiempo en el que estaba yo asistiendo a la iglesia de hogar, estaba asistiendo frecuentemente. Entonces, un día apareció María José, de la nada apareció María José, pero pensaba que era como en las células siempre aparecen personas nuevas, ¿no? Entonces, como le veía, me decía, chuta, es una mujer, ya, una mujer grande. Yo me imagino que debe haber sido, ya debe tener compromiso, porque generalmente llegan las mujeres ya grandes o adultas con compromisos previos, ya sea casadas o ya tienen hijos. Y entonces yo le vi y dije, me quedé impresionado, digo, wow, qué linda la muchacha, digo, qué linda chica, digo. Pero esperemos a ver cómo va. Esa era la primera impresión que yo tenía. Y sí, te puede comentar mi esposita qué es lo que ella vio. Quería comentarles un poquito de nuestro testimonio y como les habíamos comentado antes, bueno, yo vengo de varias relaciones anteriores, sufrí un divorcio y también me quedé viuda muy joven. Entonces, a partir de eso yo llego a la iglesia y fue en la iglesia de hogar, como dice mi esposito, donde nos conocimos y donde nos encontramos. Pero en realidad tuvimos que pasar un proceso bastante largo, un poquito dificultoso, porque el Señor estaba tratando mi corazón con todas las cosas que yo había venido trayendo y por ende también a Él, también tratándole, porque lo que se iba a encontrar no era nada sencillo. Ajá. Eso que tú me comentabas de varias relaciones fallidas, ¿cómo te ayudó en este caso Efraín en eso? Justamente vienes de un divorcio y básicamente deseas perder a tu pareja. ¿Con qué te encontraste tú, Efraín? ¿Qué era lo más difícil de entrar a la relación con Majitos, con todo esto? Bueno, fue difícil, la verdad, porque cuando ella llegó, yo la veía como tú le ves en este momento, súper guapa. Entonces decía, ella ya viene con un compromiso previo, como te decía. Pero como ella nunca me saludaba, eso sí me llamaba la atención. Y yo suelo ser muy afectuoso con las personas que llegan, entonces yo también me quería mostrar como su amigo. No intentaba nada, no intentaba pasar, pero sí la intentaba saludar. Y ella siempre me evitaba. Entonces eso me llamó la atención muchísimo. Pero yo evitaba a todos los hombres, no solo sí. Entonces eso me llamó la atención. Digo, tal vez no le caigo, o sea, no sé qué le pasa. Entonces yo ya trataba de evitar saludarla también a ella porque sentía el rechazo de su parte. Entonces un día nuestro líder en la iglesia de hogar nos había pedido que demos nuestro testimonio de vida. Y ahí María José comentó su testimonio de vida, que había venido de un divorcio previo, luego se enamoró nuevamente y se volvió a casar, y luego de 1 año y medio pierde a su esposo, y todos los planes y todos los sueños que trataban de tener juntos, ello se borró de un plumazo. Entonces ella se aferró mucho a su esposo y tuvo que sufrir mucho tiempo pasó sufriendo. Y el encuentro con Dios es lo que le motivó a integrarse nuevamente en una iglesia. Entonces yo eso ya lo entendí. Yo dije, entonces, por eso es que la chica no me trata ni de ver, ni de lejos. Está huyendo de mí porque seguramente tiene algún tipo de problema con los hombres. Entonces, de ahí comenzamos a servir juntos entre los dos. Pero como te digo,
no pudimos entablar ningún tipo de relación alrededor de unos 6 meses, unos 7 o 6 meses. Ella pasó completamente alejada, aislada. A veces como que se le olvidaba un poco y me saludaba, ¿no? Me decía, "Ah, chuta, sí le caigo bien", y decía, pero de ahí siempre pasaba alejada. Wow. Es que me imagino que es muy difícil lo que pasaste tú, Majo. Y hay muchas mujeres así. Yo sí conozco a varias chicas que tal vez terminan relaciones y ya se sienten a morir y yo ni más vuelvo a confiar en los hombres o tener esperanza de relaciones. Y es algo que se ve hoy en día casi siempre, al menos yo, en mi generación, es algo constante y hay este miedo, sí, de entablar amistades sanas o tener relaciones con hombres mismo. Y me gustaría saber... no sé cómo fue ese proceso en ti, cómo lograste hoy estar ya casada, de pasar de un divorcio, de una viudez a nuevamente amar. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, el proceso fue bastante difícil, fue duro, no fue sencillo, me llevó algunos años salir de la situación en la que estaba y sobre todo que el Señor empezó a tratar esas áreas que yo como que las dejé olvidadas. Por ejemplo, el tema de mi divorcio fue algo que nunca lo traté y solamente estuve enfocada en el tema de mi viudez. Pero llegó un momento en el que el Señor, yo le rogaba al Señor, sí, Señor, por favor, quita todo lo malo que yo tenga en mi corazón porque yo quiero ser una nueva persona, una nueva María José, quiero poder dar algo mejor para servirte. Entonces empezó a tratar el Señor también esas áreas y poco a poco como que fui saliendo, pero yo creo que fue netamente el Señor el que me tomó en sus brazos, digo yo, y Él me sacó del fango en el que estaba metida. De ahí fue poco a poco el proceso con mi esposo, el conocernos, fuimos amigos más o menos alrededor de 1 año y un poquito más. Fue un chingón goce porque todo el mundo en la iglesia como que decía, Majito, el Efraín, y sé qué, yo sí, ay, no me molesten. Porque, o sea, yo no pensaba eso, ¿no? Pero en su momento, y yo también analizaba las cosas y decía, chuta, ¿será que el Efra siente algo por mí? Y en realidad como que empecé a prestarle un poquito más de atención qué cosas hacía. Y él siempre ha sido muy caballero, ¿no? Pero conmigo era bastante caballero. Entonces yo decía, sí, parece que sí le interesa a él. Pero siempre yo digo, bueno, tal vez una consecuencia de mi forma de ser y por qué el Señor me trató de esa forma también, es que yo siempre fui como que muy rebelde, ¿no? Entonces, y siempre... le he pedido incluso a Dios y lo acepto como que cosas muy específicas, como que Él sea muy específico conmigo. Y fue así que en un tiempo, hace unos 4 años más o menos, yo tuve la oportunidad de irme a Israel. Entonces me fui allá y todo el mundo como que me decía, ya, vaya, allá regresas con un judío. Entonces yo dije, no, ni fregando. Pero sí le dije al Señor, como que, Señor, si en verdad hay algo y tú quieres que yo siempre dije, Señor, yo te voy a servir así sola. No pensaba volverme a casar. Sí quise tener hijos, pero no sabía cómo los iba a obtener porque no quería casarme. Entonces fue complicado. Y el Señor empezó ahí a tratarme allá en ese viaje también y ahí me di cuenta que quien estaba a mi lado era Él. Quien servía conmigo era Él y Él me estaba ayudando de muchas maneras. Entonces ahí fue como que quité la venda de mis ojos y dije, el Efra, ¿por qué no le doy una oportunidad? Entonces ya cuando regresé acá, conversamos y poco a poco empezamos a relacionarnos, pero obviamente luego vino ya el tema del noviazgo y también fue una cuestión del día a día, empezar a tratar porque obviamente yo venía cargada con muchas cosas. Wow. Me imagino que no fue fácil, Efra. Sí, es muy normal, tanto en hombres como en mujeres, venir de relaciones fracasadas y cargar eso a la otra persona. Pero es hermoso cuando entre cristianos uno se está dispuesto a cargar eso. No cargar, o sea, sino a aceptar a la persona como viene, aceptar que está viviendo su proceso y amarle en ese proceso. Creo que solo es algo que Dios puede darte esa capacidad de amor para amar. Yo quisiera conocer un poco más sobre su noviazgo. Sé que hay un ideal en iglesia sobre el noviazgo, sobre que no hay peleas, no hay disgustos, todo va
Lindo. Lindo. Pero creo que no, el amor, de hecho, dice la palabra que es sufrido, es paciente. Ujú. Y creo que ese versículo tú lo comprendes Mejor. mejor, porque es tener a alguien que tiene lastimado su corazón, que está en su proceso, es complicado. Sí, cuando conversaba con María José y en una noche que conversábamos por medio del WhatsApp, le había preguntado cuál era el sueño que ella tenía y ella me dijo que era ser madre. Y yo le pregunté, pero bueno, ¿cómo quieres ser mamá si no te quieres casar? Porque es algo que no tiene lógica, decía. Porque si es que tú quieres ser mamá, de ley vas a tener que casarte. Y dijo, no, es que voy a encontrar alguna forma de poder ser mamá. Entonces yo le decía, no, entonces creo que no están bien las cosas. Luego, poco a poco, fue cambiando de parecer y en medio de tantas cosas que el Señor le iba mostrando y era una cosa nueva y otra cosa nueva en su vida, me refiero a los problemas que ella encontraba en relaciones pasadas y se dio cuenta de que hay muchas cosas que estaban en medio camino. Pero bueno, al final nos ennoviamos y había un punto en el cual Dios me puso a decidir la verdad. Era más o menos lo que te dice con con Isaías, que dice que ¿dónde está el valiente? Que se hace cargo. Entonces le dije, heme aquí, Señor, presente, seguro. Sí. Entonces, más fue de decisión. Yo creo que en este punto es más de decisión. Estamos ante entre la generación de nosotros y las generaciones venideras, idealizan demasiado. O sea, parece que no hubiera problemas, parece que todo sería como una película donde todo se lleva como que en orden y como que no vas a encontrar ninguna dificultad. Y cosas como lo que le pasó a María José, con ella ya está descartada, digamos así. Entonces, tranquilamente, en ese tiempo en el que estaba yo conquistándola a ella, tranquilamente podría haberle dicho, hasta aquí llegué, se queda así como está María José. Pero los dos hubiéramos seguido sirviendo de igual forma, ¿sí? Los dos hubiéramos seguido sirviendo de igual forma, pero no hubiéramos aprendido nada, que es otra cosa totalmente diferente. Y su proceso es un poco más maduro porque no es una típica relación de nos conocemos de jovencitos, la emoción y no, veo que en ustedes hay mucho compromiso porque sí, el caso de Majito es muy especial. No todas las personas vienen con una viudez, un divorcio. Y es bueno, es admirable. Todo en una vida, ¿no? Es admirable que se hizo cargo de en una vida. Pero me gusta porque, y si hay alguna joven mujercita que nos está viendo, hay un sentir en las mujeres que pasan relaciones así de no merecer o ya no querer, cerrar esa puerta al amor. Es muy fácil caer en eso, esa es la tentación después de salir de una mala relación o de sufrir algún tipo de maltrato en la relación. Pero hay buenos hombres. En este caso, Efra, un buen hombre. Pero, ¿qué hace a esos hombres? Es Cristo en sus vidas realmente. Y me encanta la palabra cuando habla de Rahab, que era una prostituta y Salmón, que se convirtió en el esposo, era un siervo así de Dios. Y él se casó con ella y hay una parte donde los amigos le dicen, no, pero ¿cómo con Rahab? Si tú eres un siervo y estás acá. Y no, Salmón la ama, no la ve como el mundo la ve, sino como Dios la ve como hija de Dios. Me encanta esa historia. Hay muchos, como digo, pensamientos en mujercitas de no merezco esto, yo soy así. Entonces, me gusta por eso su historia. Es genuina, es amor, es amor. Y bueno, pasando a unas preguntas menos tensionales. Quisiera saber más sobre sus primeras impresiones
¿qué pensaba el uno del otro así a primera vista? Tú ya le viste en Iglesia Hogar y bueno, lo primero que los hombrecitos decimos, ay, qué bonito color de cabello, bonitos ojos. Es tu primera impresión. ¿Nunca se te pasó por la mente, va a ser mi esposa? No, para nada. Y yo, al contrario, como yo le veía una mujer profesional y todo, dije, no, pues ella ya viene casada. Ella ya tiene sus hijos, ya tiene su familia formada. Y si es que vino a la iglesia es porque necesita tal vez arreglar su problema matrimonial, su problema con hijos, tal vez. ¿Sí? Por eso es que está aquí. Entonces, la primera impresión sí fue lo físico. Dije, wow, qué hermosa, qué linda. ¿Y dónde están los hijos? ¿Dónde está el esposo? Porque yo estaba esperando. Como ella entró, digo, chuta, ya debe venir el esposo, ¿no? Pero nunca llegó. Y luego ya comentó el tema este de su viudez y ahí vuelta me llevé otra impresión. Esa fue la segunda impresión que me llevé. Entonces decía, no, ya me dio un poco más de tristeza el proceso en el que ella estaba caminando y al mismo tiempo como le veía sola, que llegaba a la iglesia de hogar. Entonces mi impresión fue muy fuerte en ese momento. ¿Y qué fue lo que o sea, lo que te llevó a enamorarte? Porque primera impresión es bonita, pero ¿qué te enamoró? ¿Qué fue eso que ella hizo y te enamoró? Bueno, como nosotros comenzamos a estar dentro de la iglesia de hogar, los dos comenzamos a servir. Y una de las características que, bueno, tengo yo es que tengo que dar algo al que me dio primero. Sí, a mí me dio salvación, a mí me dio una nueva vida, entonces de igual forma yo tengo que hacer algo, pero por otra persona que tal vez está en las similares características que yo estuve en ese tiempo. Entonces yo trataba de servir y de ser un apoyo para el líder. Bueno, y todavía sigo en esa lid. Seguimos siendo apoyos. Y cuando nosotros y cuando comencé a servir, María José también estaba sirviendo, pero por otro lado. Yo estaba sirviendo junto al líder en este caso y ella estaba sirviendo junto a la esposa del líder. Yo a ella ni siquiera sabía que estaba sirviendo, pero un día nos llamaron los líderes y nos dijeron que si es que formalmente queríamos formar parte de los apoyos de la iglesia del hogar y yo me sentí súper bien. Entonces ella también dijo, wow, es un privilegio el estar sirviéndole a Dios. Entonces cuando los dos comenzamos a servir, ahí recién nos comenzamos a relacionar entre los dos. Ahí recién tuve la oportunidad de poder hablar directamente con ella y tratarle por el nombre, porque de ahí no podía dirigirme a ella, porque como te digo, ella escapaba de mí. ¿Eso te enamoró en sí la forma de servir o que ella también estaba interesada por servicio? Bueno, no como tal, sino que de esa forma yo le pude conocer. No es que por lo que ella estaba sirviendo, sino esa fue la puerta para poder recién conocerla. El servicio. Sí, o sea, si te digo, la primera vez sí la vi, sí, es linda, es hermosa, pero de ahí nunca la pude tratar. No te puedes estar enamorando solamente del físico, sino tienes que conocerle también cómo está por dentro. Entonces yo creo que cuando realmente nos conocimos fue cuando ya comenzamos a tratarnos entre los dos. Eso fue más o menos a los 7 meses después de que ella había ingresado en la iglesia. ¿Y tú, Machito, qué te gustó de ahora tu esposo? ¿Qué fue lo que permitió que tu corazón dejara de ser hecho piedra y comenzar a latir de nuevo? De nuevo. Bueno, al principio tú preguntabas cuál fue la primera impresión, ¿no? Y bueno, en realidad, bueno, Efra ha cambiado full, porque le encantaba el rock, entonces... me encanta. Y bueno, le encanta el rock. Entonces, pero él solía estar así con su ropa negra, el cabello lo tenía un poquito más largo. Entonces, la verdad, o sea, yo nunca me fijé en hombres que les gusta el rojo o alguna cosa así, ¿no? O sea, la verdad, para nada. Y de paso que yo llegué a la iglesia y no quería saber nada de hombres, no me fijé en nada de eso. Entonces, sí, como él te decía, o sea, yo creo que el servir juntos, eso fue como que me empezó a unir a él también. Y sobre todo cuando entendí
lo que el Señor me decía, que sí, Él me quiere para que yo sirva, pero no sola. Él quería que yo sirva en conjunto con un esposo y con mi familia. Entonces ahí dije, wow, o sea, sí, yo tengo que buscar, bueno, no buscar, sino esperar un siervo de Dios. Y en realidad sí, yo sentía que muchas veces yo me había equivocado y tal vez las relaciones que, digamos, las conocen y ahorita ustedes lo están conociendo, que tuve un divorcio y luego me quedé viuda, pero aparte de eso, claro que tuve otras relaciones también cuando estaba más jovencita, ¿no? Y digamos que iba como de tumbo en tumbo. Entonces yo dije, Señor, no más. Yo me doy cuenta que si yo me pongo a ver con mis ojos nada más en lo que yo quiero, me estoy equivocando y no estoy bien y no estoy viendo lo que tú quieres para mí. Entonces recuerdo una oración que yo le hice a Dios y le dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo pida un esposo, lo voy a hacer. Y lo pedí, pero le dije, Señor, a mí me cuesta mucho esto. No es algo que yo ahorita lo siente y diga, ay, sí, yo quiero un esposo y voy a orar por un esposo, porque era difícil. Pero el momento que le pedí, dije, Señor, dame ese esposo, pero que sea conforme a tu corazón, lo que va a ser bueno para mí. Así que tú escógelo y tú ponlo en mi camino. Entonces, el momento que empecé a servir con Efra, yo creo que eso fue lo que me enamoró más de él y ver el amor que él tiene por Dios y por servir a la gente. Oh, qué hermoso. Bueno, para terminar, eso me gusta mucho. Me gusta cómo la hagas. Van 3 años de casado, la sigues halagando, la sigues viendo como tu novia. Me encanta y quisiera terminar con una pregunta para cada uno. ¿Qué es lo que ustedes se dirían de adolescentes? Un consejo a sí mismos de adolescentes en cuanto a relaciones. No sé, espera, compra ropa. O como yo estaba haciendo esta pregunta y sí, van mucho el tema de prepárate más, madura más. Pero ¿qué sería lo esencial para ti? ¿O qué te dirías a ti mismo de soltero, de joven, inexperto? Bueno, primero no me desespere. El primer punto, no me desespere, que trate de aprender más. Eso sí, te digo que trata no solamente en el tema espiritual, no solamente en la forma de prepararte, no sé, meditando en la palabra, que eso es clave también. Pero, por ejemplo, debes aprender muchas cosas. Por ejemplo, puede ser desde cambiar un foco hasta, no sé, hasta cambiar pañales, cómo identificar esas cosas. Porque cuando tú ya estás dentro, inmiscuido dentro del matrimonio o dentro de una relación, tú te vas a dar cuenta que te hace falta ese tipo de cosas, ese tipo de aprendizaje, y te va a hacer falta. Eso sería en la primera instancia. Y la otra sería, busca bien, ubica bien. Sé muy perceptivo en algunos detalles que tal vez pasas por alto. No solamente el tema físico es lo importante, hay otras cosas que también tú debes tomar en cuenta. Y una de las recomendaciones que me daría a mí es, por ejemplo, que cómo identificar a una buena mujer, cómo identificar a una buena sierva. Y es solamente por el trato con sus padres, el trato con sus amigos, el trato con sus hermanos, el trato con ella misma, ¿sí? Todas esas cosas a mí me dieron luces como para poder decirle, ella es la elegida, por ella tengo que yo pelear, porque si es que en otras relaciones tal vez me fijaba solamente en el físico y decía, ya, por estar con ella y ya, estoy bien. Pero luego salían los brotes de su personalidad y que no iban junto a la conmigo. Qué buenos consejos, me gustaron mucho. ¿Y tú, Majitos? ¿Qué consejo me daría a mí de adolescente? De adolescente. O joven, antes de entrar en el mundo de novios, novias, relaciones. Bueno, no sé, yo creo que sería también el esperar y el ver bien, como mi esposo dice. O sea, yo creo que uno de los conflictos que tenemos cuando somos jóvenes es que somos bastante apresurados. Y creo que la generación de hoy es más, o sea, quieren todo, ya.
Y sobre todo yo creo que en la iglesia muchas veces las chicas también idealizan muchas cosas. Entonces, más allá de ponerte a idealizar al hombre perfecto o al profeta, no sé qué, entonces yo creo que es ese tema de relacionarnos. O sea, esa es la forma en la que vas a poder conocerle. Entonces, y justo yo coincido con lo que mi esposo dice, y eso también yo lo aprendí, o sea, ya no a ver solamente la parte física, como que el cascarón y lo que hace y nada más. Empecé a ver cómo es él, sobre todo en casa. Yo me fijaba mucho cómo le trataba a mi suegra, porque alguna vez me decían, como le trate a la mamá, te va a tratar a ti. Entonces, algo que yo no vi antes. Y ahora esta vez sí me tomé el tiempo de analizar las cosas y de esperar. Entonces, fui viendo cómo él era con su mamá, veo cómo es con su papi, con sus hermanos, cómo me trata a mí, cómo le trata a mi familia, a sus amigos en el servicio y en el trabajo también, que es algo súper importante. Entonces, con todas esas cosas, yo dije, sí, él es el hombre que yo necesito, el que yo quiero a mi lado. Entonces yo les diría eso, o sea, que sean más precavidas, que sí esperemos un poquito, a veces no lo más rápido es lo mejor, a veces sí podemos esperar un poco, pero sobre todo antes de tener un noviazgo, yo sí les recomiendo, chicas, que se conozcan y que sean amigos, que eso es lo más importante y así empieza una relación, yo creo que esa relación va a ser más bonita. Sí, una cosa que tal vez les podría también recomendar es que parece muy idealizado todas estas cosas, pero, por ejemplo, el respeto a sus papás, ustedes notan simplemente viendo a qué hora llegan a casa nada más. Por ejemplo, si es que sirven dentro de la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo permiso hasta las 8 de la noche para estar en la iglesia o servir. Y si es que este siervo se pasa de la hora, es porque no respeta las reglas de casa. Y si es que nos vamos al mundo, igual cualquier persona dice, no, ahí no se tiene permisos, ¿verdad? Ahí haces lo que quieres. Entonces, son esos detalles los que te dan a ti la pauta de cuál es el camino que tú debes seguir. Sí, a veces la Biblia hila muy fino y otras veces le deja mucho a la interpretación. Y creo que muchas de las veces idealizamos, como dice mi esposita, nosotros tomamos la mujer de Proverbios 31 y siempre buscamos a ella y a ella y a ella, tratamos de buscar, pero muchas de las veces están dentro de nuestras mismas iglesias. Sí. Esas mujeres valientes, sino que no se dan la oportunidad de abrir y mostrarse amigos, nada más. Sí. Bueno, muchas gracias, o sea, son excelentes consejos, concuerdo igual mucho en sí, espera, no te desesperes, qué tensión en la juventud, desesperarse por me voy a quedar solo o no, esta es la mujer y si... Ya saben, cosas desesperantes. Sí, sabes que eso es algo que pasábamos y con Denis también hemos conversado mucho acerca de esto. Decíamos que disfruta tu soltería, disfruta el estar solo, disfruta el servir solo, disfruta el salir de viaje, disfruta de tus amigos, disfruta de tus padres, disfruta las etapas, porque la etapa de estar solo es bonita. Luego va a venir la etapa de estar casado y eso será para toda la vida. Y es otra etapa bonita. Y esa es otra etapa. Ya nos complementamos. Sí. Gracias, Efra, gracias, Majito, por abrir tu corazón, por contarnos tu vida tal y como ha sido. Y espero igual, si alguien ha pasado por lo de Majito o algo similar, pues pueda ver que Dios obra a aquellos que sí rinden su corazón a Él, le entregan ese dolor o relaciones fallidas a Él. Y eso, así que nos vemos en el próximo episodio, que Dios les bendiga mucho y que esto sirva para sus vidas. Así que nos vemos. Adiós. Chao. Chao. Si te gustó el episodio que acabas de ver, los próximos te van a encantar. Dale like y suscríbete acá abajo. Activa la campanita. Queremos verte en un nuevo episodio.